Desde la Biblioteca Central del Campus Coloso de la Universidad de Antofagasta damos inicio al cuarto capítulo de Innovación en Acción Desarrollos Tecnológicos desde la Universidad de Antofagasta, un podcast producido por la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica y conducido y postproducido por el Departamento de Comunicaciones de la UBA. Quiero presentar a quien me acompaña en este set, una reconocida nutricionista e investigadora académica de nuestra Facultad de Ciencias de la Salud y con una amplia trayectoria en centros de diálisis y en la carrera de nutrición y dietética. Ella es Marcela Vega Saavedra, bienvenida. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bien, no, muchas gracias a usted por estar presente en este Innovación en Acción. Hoy vamos a hablar particularmente de una creación suya, de un snack hiperproteico que recupera las proteínas perdidas por pacientes de hemodiálisis durante sus tratamientos, que sabemos que son tratamientos, ciertos procesos de salud bastante invasivos para el organismo. Y bueno, y quisiéramos saber entonces primero qué le impulsó a involucrarse con la nutrición y el mundo académico. Bueno, la nutrición siempre, digamos, cuando típico uno empieza a ver qué es lo que quiere hacer, siempre mi motivación fue como hacia el área de la salud, porque desde chica, digamos, desde los 13 años, mi mamá, porque esto es una motivación personal, Ajá. presentó una insuficiencia renal y dentro de la ignorancia que uno tiene, yo fui viendo cómo mi mamá se fue deteriorando y al final se dializaba. Ahí llegó la diálisis a mi vida. Entonces, cuando entré a estudiar, tenía que estudiar algo relacionado con la salud. Y ahí nació la motivación de estudiar nutrición y dietética. Yo estudié en la Universidad del Biobío, allá en el sur. Ujú. Y una vez que yo egresé, mi primer trabajo fue la diálisis de mi mamá. Perfecto. Entonces, ahí yo conocí el mundo de la diálisis, pero ya desde el punto de vista de nutrición diálisis, porque a ti en la universidad te enseñan lo general. Y ahí me di cuenta lo importante que era la diálisis y la nutrición, porque uno va viendo el manejo de los pacientes, pero ya viéndolo digamos, desde un aspecto más personal, es como que toma otra connotación, tú lo haces con otra motivación. Además con la perspectiva, con el intento como de ayudar, ¿cierto? A mejorar la Exactamente. salud de esa persona que uno quiere. Claro, entonces ahí me di cuenta que la nutrición de verdad es sumamente importante en estos pacientes y a nivel de, como te digo, de las carreras, es tan superficial porque son pocos años, ¿cierto? Que de hecho yo cuando estudié no vi diálisis, yo lo vi por motivación propia. Ajá. Y ahora acá en la Universidad de Antofagasta, como de alguna forma es mi especialidad, lo hacemos clases sobre diálisis o insuficiencia renal y aplicamos en las prácticas este conocimiento porque hoy día hay muchos más pacientes dializados que antes. Ujú. O sea, ahí, bueno, una vez que yo egresé, lamentablemente al poco tiempo falleció mi mamá y para mí fue un tema sumamente delicado porque yo vi cómo se fue desnutriendo en el camino Ujú. y tomé acciones como nutricionista, como lo hacía con mis otros pacientes, de suplementar su alimentación porque lo peor que le puede pasar a un paciente dializado es no comer proteína, porque Ujú. como tú bien dijiste, las proteínas se dializan por la máquina, así como se dializan las toxinas, también se dializan las proteínas y eso hace que los pacientes se deterioren más rápido. Y Ujú. eso fue lo que yo vi, y lo vi en carne propia y vi cuando mi mamá, de estar por decirlo así, en un estado nutricional normal, se fue deteriorando y en un año falleció. Claro, y cuando no están estos desarrollos tecnológicos todavía como posicionados, uno a veces se siente de manos atadas. Claro, porque ¿qué es lo que hacía yo? Utilizaba lo que había en el mercado, Ujú. ¿ya? No sé, los suplementos nutricionales para preparar en polvo, pero ella los vomitaba, Ujú. no los toleraba. O estos que vienen ya listos, preparados. Entonces yo vi que para mí no fue una solución. Aunque existen en el mercado, para mí no me solucionó el problema porque Claro. inevitablemente ella se deterioró. Entonces, desde ahí comenzó mi andar por buscar preparados que sirvieran para estos pacientes. Ujú. Y en ese trayecto, bueno, mi mamá falleció, para mí fue terrible, obviamente, a pesar que era grande, madura, o sea, para cualquier persona perder a su madre en esas condiciones, creo que... Y empecé a buscar otras soluciones. Y en ese trayecto llegué a una clínica donde tenía todas las herramientas para hacer lo que yo quisiera. Ujú. Esto fue en Santiago. Un laboratorio. Para mí fue un laboratorio. Yo estaba en la central de alimentación, por ejemplo, era un nutricionista de piso, me asignaron la diálisis por mis conocimientos, ¿cierto? Y como había mucho
porque a diferencia de las diálisis corrientes que no tienen nada, Ujú. solamente lo que cuenta el paciente en su casa y la orientación nutricional que uno le pueda dar, porque yo trabajé en muchos centros de diálisis en Santiago, ahí como que estaba en la gloria, por decirlo así. Ujú. Entonces ahí me di cuenta que usaban un recurso mal utilizado, usaban proteína, se lo daban al inicio de la diálisis a los pacientes en agua. Entonces yo dije, bueno, y si ya está esa proteína, ¿por qué no la uso de otra manera? Con la diferencia que, claro, en las diálisis donde se dializaba mi mamá, yo hacía preparado yo misma, los hacía, qué sé yo, les Ujú. batía cositas y se los daba a los pacientes a la salida de diálisis. Aquí tenía toda una central de alimentación a mi disposición y lo bueno es que también la autorización de mi jefe para hacer lo que yo estimase conveniente. Y ahí nació una galleta. Sí. Gracias a la pastelera, le debo dar las gracias, porque ella me hizo, yo la fui guiando en el proceso y Ujú. ella me hizo caso, porque a Ella fue veces no. ejecutando. No, ella fue espectacular. Y ahí nació una galleta que no tiene nada que ver con la galleta de ahora, parecía, digamos, la idea, pero ahí como que nació, si tú me preguntas de dónde nació, de todo este proceso, ahí nació la primera galleta suplementada con proteína. Eso es súper interesante porque esta galleta nace, ¿cierto? Pero en el camino, por supuesto que se va perfeccionando y se va, ¿cierto? Uno conversando, me imagino, con más colegas, enriqueciendo la idea, Claro, finalmente fortaleciéndola, exacto. ¿cierto? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue llegar hasta el snack hiperproteico que hoy tienen, que es comercializable, ¿cierto? Y que está ahí como súper posicionado. Bueno, como esto algo bibliográfico mío, después de eso ocurrió que un colega se vino al norte a trabajar Ujú. porque necesitaba nutricionistas formadas acá porque la carrera se estaba reabriendo. Ya. Y bueno, yo vi una oportunidad como para poder crecer como profesional y me vine así como quien dice, de un día para otro, tomé a mi hija de 6 meses, mi hija de 3 años y me vine al norte. Imagínate, dejé todo botado, pero me vine con todo ese conocimiento, po. Ujú. Entonces, ¿qué pasó acá? Empecé a tratar de ver cómo implementar un poco mis conocimientos en la carrera, como te digo, incluimos las temáticas, le hablamos de diálisis, lo hacemos racional, o sea, pensar en relación de cuáles son sus necesidades y por ahí apareció la OTL, Ujú. la Oficina de Licenciamiento y Transferencia, y me empezaron a impulsar con esta idea porque, claro, lo encontraban que era una buena idea. Y así fue como, además hicimos una tesis con distintas fuentes proteicas, en donde determinamos que la mejor fuente, que la más económica era X, y así se fue transformando esta galleta que hicimos allá en otra galleta. Ujú. Y bueno, en el camino asumí mis funciones, ¿cierto?, de nutricionista académica, en el transcurso pasé a tomar otros cargos más administrativos, pero paralelamente trabajaba en mi snack. Ujú. Así fue haciendo mezcla hasta que llegué a una ideal. Y con eso la postulamos al gobierno regional, Un FIC. a un FIC, Ujú. y nos adjudicamos gracias al power que le puse, porque me convencí a todas las personas, nos ganamos el proyecto para poder validar este snack hiperproteico innovador en los pacientes de diálisis de la región de Antofagasta. Y así fue como, bueno, llegué a la academia y me transformé en investigadora. Sí, hay hartos recuerdos que vienen a mi cabeza de las coberturas que se hicieron en ese tiempo. Habían muchas imágenes con los pacientes consumiendo el snack. O sea, fue un testeo 100% en vivo y 100% con la comunidad que la necesitaba, ¿cierto? Exactamente, esa De fue la ahí, diferencia. ¿cuáles fueron los resultados? ¿Qué pudieron ver ustedes? ¿Cómo reaccionaba la comunidad de pacientes? Bueno, yo me di cuenta, como ya soy nortina, sí, le puedo decir que ya estoy acá y me complico ir para allá, pero me gusta ir para allá y todo. Pero cuando llegué acá me di cuenta que realmente no es por usar la palabra, pero era un desierto. Lo que tú quisieras hacer, o desde mi ámbito, era como todo novedoso. Entonces yo me di cuenta que los pacientes de acá no conocían los suplementos, no sabían que existían. Nunca a lo mejor se les recomendaban, pero no estaban en la farmacia. Entonces, para ellos fue algo súper bueno porque los pacientes se sienten deteriorados en el tiempo y necesitan suplementación. Entonces, cuando llegué, de hecho, yo tenía miedo en el sentido de que no tenía cómo captar pacientes. Ujú. En el transcurso capté los pacientes, captamos cerca de 200 pacientes y bueno, tuvimos que hacer
nosotros pasamos por el Comité de Ética de la Universidad de Antofagasta para cumplir ciertos requisitos. Sí. Y así reclutamos, al final nos queda, la muestra final fueron 116 pacientes, porque lamentablemente en el transcurso algunos fallecieron, otros no quisieron seguir en el estudio, entonces finalmente con 116 pacientes trabajamos. Lo dividimos en 3 grupos. Un grupo que consumía el snack, y la idea es que consumieran el snack post-diálisis, porque no tiene sentido consumir a proteínas para que te dialicen y te las saquen. Así que la recomendación era, al finalizar la diálisis, durante 3 veces a la semana, porque ellos se dializan 3 veces a la semana. Entonces, con el consumo del snack, ¿por qué yo le puse snack? Porque la idea es que ellos comen fraccionadamente. ¿Qué pasa con estos alimentos líquidos? Lo abren y se lo tienen que tomar al tiro o lo tienen que refrigerar, y habitualmente cuando hacen eso lo dejan ahí y no los vuelven a consumir y se pierden. Pierden las propiedades. Exacto. Entonces yo me imaginaba esta galletita mini, que no era a lo mejor quizás no tanta galleta, pero fraccionar esa porción y se lo comieran cuando quisieran. Entonces ahí nació el concepto de snack, porque en pocas palabras es como un bocado. Sí, es pequeñito, como del tamaño de una moneda de 500, ¿no? Mira, al final llegamos a un formato de 3 galletones medianos. Ya. Porque muchas galletas chicas al final es como un vicio. Entonces les dejamos como 3 galletitas como de 30 gramos cada una. La porción total son 100 gramos. Entonces ellos se comían una galleta al salir de la diálisis, otra en la noche, y la otra se la podían comer al día siguiente si querían. Ese fue como el formato más... Y en cuanto a los resultados, ¿qué te puedo decir? La tolerancia del snack fue mucho mejor, a pesar de que hubo que hacer mejora la receta, porque por tanta proteína quedaba un poquito dura, pero la fuimos mejorando en el camino. Los pacientes prefirieron más el snack que la lata. La lata es tan concentrada, que fue nuestro placebo, que les producía náuseas y lo abandonaban, o a veces les producía diarrea. Entonces, en cambio el snack, como es formato de galleta en este caso, y está fraccionado así, se la iban comiendo de a poco, o a veces se comían la mitad de una galleta y así, hasta que se la lograban comer en 2 días. Si el objetivo es que ellos recuperen las proteínas de diálisis. Entonces, en sí, los pacientes, yo no quería que mi snack fuese mejor que el placebo. Yo lo que quería que fuera por lo menos igual. Y se observó que la masa muscular mejoraba en ambos grupos de manera similar con el consumo de los productos en un periodo de 6 meses, porque al final logramos hacer un periodo de 6 meses de análisis de resultados, en donde se hicieron evaluaciones periódicas de los pacientes, encuestas alimentarias, y se supervisó la ingesta de ambos, bueno, de los 3, porque hicimos el grupo C, era un placebo, que era un snack sin proteína. En ello no hubo ni un resultado, pero sí se observó que la fuerza muscular, que la masa muscular de pantorrilla, por ejemplo, que tiene que ver con la fragilidad, sobre todo en los adultos mayores, pero aquí lo usamos en todos para ver si mejoraba su masa muscular, hubo una mejora en los 2 grupos. Y en cuanto a la tolerancia, se destacó la ingesta del snack. Por lo tanto, la conclusión del proyecto fue que el snack es tan bueno como los que existen en el mercado. Y la ventaja comparativa es que el snack no aporta agua, porque los pacientes dializados no orinan, entonces tienen que restringir líquido. Y por otro lado, que tienen una mejor tolerancia. Pero obviamente sí, frente a la tecnología hay que generar algunas mejoras que lo harían más tolerables todavía a los pacientes. Marcela, hablamos del camino para descubrir este snack, para descubrir la receta perfecta para el desarrollo de los galletones, cómo le pareció a los pacientes, pero no hemos hablado, por ejemplo, de los desafíos técnicos o de los desafíos como más administrativos, normativos, que se enfrentan cuando alguien desarrolla investigación. ¿Cuáles fueron ahí esos grandes desafíos? Bueno, en primera instancia, como te decía, este andar es como muy largo, para poder llegar a esto, debo decir que pasaron cerca de 10 años, en donde por fin ya se logró como que la tecnología fuese implementada en este proyecto. Entonces, a lo largo del camino hubo que desarrollar tecnologías. Por ejemplo, hicimos la tesis para poder destacar qué proteína era como la más apropiada para poder usar el producto. Y lo más complejo fue cuando ya quisimos adjudicarnos al proyecto, porque había muchas exigencias técnicas, como dices tú. Una de las más relevantes, y la que creo que no es muy complejo, los que trabajan en investigación saben que no es fácil, es conseguir
la aprobación del Comité de Ética de la Universidad de Antofagasta, porque te piden el proyecto en extenso, había que justificar muchas cosas. Trabajamos con el Comité de Ética, en algún minuto me pidieron ciertas observaciones, las mejoramos hasta que logramos obtener su aprobación. Ya con la aprobación del Comité de Ética de la Universidad de Antofagasta teníamos ya las puertas abiertas porque era un requisito. Pero detrás de eso había muchas más exigencias. Por ejemplo, tuvimos que captar los pacientes. Y entre medio se vino la pandemia, porque ya cuando nos adjudicamos el proyecto, cuando cumplimos con todos los requisitos del gobierno regional, ¿cierto? Sí. Pasó como, no sé, del 2018 que nos adjudicamos, llegamos al 2020 y partió la pandemia. Entonces yo creo que más que administrativo, porque eso ya lo subsanamos en esa fecha, fue poder ver cómo implementábamos toda esta parafernalia con pandemia. Entonces fue mi mayor temor. ¿Y ahí cómo se va protegiendo, por ejemplo, se protege la receta, ¿cierto? Para que no sea plagiada la idea de investigación. Bueno, antes de todo esto, la OTL obviamente también paralelamente me apoyó para el patentamiento de la receta. Por lo tanto, en el 2023 ya salió la resolución en donde la receta del snack está protegida, tiene una patente de invención. Perfecto. Entonces, cuando nosotros presentamos los antecedentes al gobierno regional, ya la patente estaba en trámite. Por lo tanto, ya estaba medianamente protegida, pero ya el 2023 ya fue patente de innovación. Claro. Así que la idea, más que, bueno, la idea de la receta, que en realidad no es una receta tan compleja, pero tú tienes que tener los conocimientos para llegar a eso, está protegida. Perfecto. En ese sentido está todo ok. Marcela, y si nos vamos como a la parte más de gestión, bueno, crear o hacer una invención también requiere un equipo, y un equipo que por supuesto usted lidera, y usted como mujer, ahí qué barreras quizás ha enfrentado también en términos de perspectiva de género, en liderar una investigación, qué barreras se han enfrentado en esta construcción de ese equipo, entendiendo que también es muy diverso. Mira, insisto, esta cuestión de generar algo, primero uno tiene que creer en lo que tú estás haciendo. Entonces, yo creo que eso fue fundamental para poder yo darme la fuerza suficiente para hacer todo este esfuerzo que realmente ha sido mucho. Entonces, las barreras de género son súper relevantes porque la sociedad te pone barreras desde un principio. Entonces, en primera instancia, trabajar con mi familia. Yo como te decía, cuando yo llegué, tengo 2 hijas. Entonces al final yo creo que lo más complejo es tratar de hacer todo y que el mundo machista, la sociedad, no te mire con malos ojos, ¿ya? Entonces eso es sumamente importante. Y sí, pues las barreras de género se ven. ¿Por qué? Porque siempre se piensa que la mujer, quizás por todas estas condiciones, que tiene que ser mamá, que tiene que hacer esto, lo otro primero, quizás no va a tener el tiempo suficiente, pero finalmente si tú tienes las ganas y te crees en ti misma, yo creo que lo más importante para poder generar este esfuerzo. Toda esa constante doble presencia, ¿no? Cumplir en la casa, cumplir en el trabajo, además desarrollar una investigación, en su caso, que sea parte de las pasiones. Claro, entonces al final las barreras que hay que romper primero son las barreras de la familia, que hasta ahora todavía las tengo. Después la barrera del trabajo, porque cuando tú haces este tipo de innovación o cosas son extralaborales. Cuando tú sobre todo asumes cargos como importantes dentro de una institución, en el caso mío en ese minuto yo era jefe de carrera, generó una sobrecarga laboral, una sobrecarga personal importante. Entonces esa fue una barrera también importante, pero como tenía, por eso te digo, lo más importante aquí es que tú quieras hacer las cosas. ¿Ya? Y lo otro es cuando presentamos el proyecto en el gobierno, cuando presentamos el gobierno aquí primero, o sea, el proyecto aquí en la universidad. Después, cuando lo presentamos en el gobierno regional, es poner toda tu energía en convencer a las personas. Al final yo me transformé en una vendedora de una idea. Y bueno, lo logré convencer porque al final el gobierno regional fue el que me adjudicó el proyecto, más que la universidad me ayudó a postular, pero claro, gracias a ello. Y bueno, al final
lo grato, lo agradable y al final todo es recompensado, es que finalmente este proyecto ayuda a muchos pacientes. Así que bueno, todos los esfuerzos fueron recompensados. Marcela, usted ha mencionado mucho lo de creer en uno mismo, ¿cierto?, para desarrollar este tipo de iniciativas. ¿Va por ahí el mensaje que usted le transmite también a sus estudiantes o a futuras investigadoras para que sigan estas líneas? ¿O de qué manera usted las motiva? Yo creo, mira, no es por nada, pero yo creo que para las generaciones que estuvieron conmigo, porque los estudiantes cuando yo estaba en el proyecto, a pesar que estábamos en plena pandemia, estaban súper interesados. De hecho, el equipo que trabajó conmigo eran puros estudiantes. Ujú. La manipuladora era estudiante. Una sola persona era externa, pero la manipuladora era estudiante. El que me ayudó a recoger los datos fue egresado. O sea, al final los estudiantes estuvieron en esa época muy involucrados con esto. Y creo que para ellos fue como un ejemplo sumamente importante el hecho de que se haya adjudicado este proyecto y vean cómo uno innova. Entonces, en este minuto que ya el proyecto pasó, que ya no está muy, digamos, en boga, a los pacientes yo los incentivo a que ellos sean innovadores en su quehacer. De hecho, hoy día, por ejemplo, tengo, gracias a todo esto, en una diálisis, bueno, siempre seguimos trabajando con la diálisis, pero en una en particular tenemos un internado que se aboca solamente a los pacientes dializados. Entonces, a las estudiantes que tengo ahí, yo las incentivo a que ellas sean siempre innovadoras, que siempre que lleguen a algún lugar busquen la forma de innovar. ¿Por qué? Porque de lo contrario es como que la profesional pasa y que no se ve. Entonces ellas están súper incentivadas desde mi punto de vista de que ellas hagan innovación y que creen su propio trabajo si fuese necesario, porque eso es emprender. Pues. Uno puede emprender no necesariamente en una empresa, uno puede ser innovador y emprendedor. Entonces, que no se queden atados de manos si es que, por ejemplo, en el día de mañana ven que no encuentran trabajo. Ellos tienen las herramientas que nosotros les damos como carrera, pero las habilidades que ellos tienen las tienen que fortalecer. Y un poco eso es lo que les transmito y como muestra este trabajo, que yo que siempre le hablo del SNAC. Marcela, y si miramos al futuro, ¿en qué líneas de investigación quiere continuar innovando? ¿Qué mensaje? Bueno, ahí hablamos del mensaje, ¿cierto?, para las futuras generaciones, pero ¿en qué línea en particular quiere usted seguir innovando? Mira, nosotros con este andar, como somos un departamento que tiene ingeniero en alimentos y nutricionista, nos asociamos, entre comillas, con una ingeniera en alimentos principalmente, con María José, porque igual como que nos complementamos. Entonces ahora estamos generando una línea de investigación que complementa lo que es alimentos y nutrición. Y en este caso, por ejemplo, bueno, yo siempre voy a trabajar con los pacientes dializados, pero la idea es ampliar un poco el espectro a todos los grupos etarios. Y la línea de investigación tiene que ver un poco con la nutrición aplicada en enfermedades crónicas desde mi punto de vista. Voy a seguir trabajando con los pacientes dializados, pero también estamos complementándonos con alimentos para la recuperación de los alimentos. Entonces, fue una mezcla súper buena porque, por ejemplo, en el caso de María José está viendo los desperdicios y yo estoy viendo cómo nutrir más a los pacientes. Entonces, esa es como una nueva línea que estamos desarrollando en donde mezclamos la nutrición con los alimentos. Entonces, más o menos ahí y en ese enfoque estamos generando, gracias al paraguas que se generó con el proyecto del SNAC, con el Comité de Ética, nos permite un poco ampliar el espectro y hacer un paraguas. Y al final, obviamente, la línea de investigación es muy amplia, pero en el caso mío puntual, yo siempre voy a estar trabajando con los pacientes dializados principalmente, y en este caso, como también está medio asociado con los alimentos y el SNAC, ver de qué manera estos productos desechos sirven a los pacientes dializados, bueno, a cualquier persona, porque son productos que son aplicables a pacientes con Alzheimer, por ejemplo, pacientes con TEA, pero más o menos en esa línea estamos medio formando. Bien. Y creo que fue súper provechoso trabajar como nutricionista en un proyecto como este, porque me permitió abrir un poco mi espectro y poder trabajar con otros profesionales de manera colaborativa. De hecho, esto ha permitido que se generen presentaciones en congreso con algunos resultados del SNAC. También fuimos a Colombia gracias a que el SNAC se ganó un premio y eso permitió que conociéramos a investigadoras de Colombia y ahora estamos generando un paper con ellos. O sea, a lo mejor el SNAC no se ve,
pero está generando otro tipo de productos como investigación. Así que Bien. en ese sentido, creo Ahora que está creciendo, ¿no? estamos creciendo, claro, desde el punto de vista de la investigación y de la docencia. Bien. Y no descarto ver la posibilidad porque como hay una barrera de género, de que quizás podamos generar un nuevo proyecto con aplicación en pacientes, pero en eso estamos trabajando a futuro. Bien. Marcela, llegamos entonces así al final de esta conversación en este capítulo de Innovación en Acción. Yo le agradezco mucho por habernos acompañado y haber compartido esta experiencia de investigación. Bueno, agradecida y espero que haya sido grato para ustedes y para mí fue excelente. Sí, nosotros los invitamos a revisar todos los capítulos de Innovación en Acción, Desarrollo Tecnológico desde la Universidad de Antofagasta en este canal de YouTube y en todas nuestras redes sociales. Nos encontramos en el próximo capítulo.